De vuelta con mucho más de Primera Página. Juan Guaidó, presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, sigue con nosotros. Diputado, ¿qué posibilidades ciertas hay de que ante lo que ha dicho el TCJ del desacato de la Asamblea Nacional, realmente pueda el rector que ustedes designen tomar posesión del cargo? Hemos visto cómo el TCJ viola flagrantemente la Constitución. O sea, el que debería interpretarla la viola claramente. Insisto, han sido 63, si no me equivoco, Gabriel, y lo que nos ven. Las sentencias en contra del TCJ cuando todavía no han resuelto el tema de Amazonas. ¿Cuáles son los argumentos que hoy utiliza el PSV? Que no tenemos los 2/3 cuando ellos se incorporaron a unos diputados con una medida cautelar que no existía en ese momento. Entonces las matemáticas no fallan. Los 2/3 de 163 son 109. Fue el mismo TSJ que determinó que la configuración en este momento de la Cámara es esa. Así que la interpretación que hicieron en marzo, o sea, no cabe al lugar cuando se trata de definir, o sea, porque entonces estarían también de manera recurrente incurriendo ellos mismos en falta. Ellos determinan entonces perdón, la configuración. diputado Guaidó, una precisión, no, ya va. La sentencia de febrero, del máximo tribunal de la República, de hecho, ratifica que la composición de la Cámara es de 165 diputados y por ende la mayoría calificada de las 2/3 partes es de 112 diputados. Claro. Es lo que dice la sentencia. Es lo que dice esa sentencia. Además que tiene un error, son 167 las cámaras con los dos nuevos diputados. Al ellos desincorporar o bajo su sentencia, y el reglamento interior es muy claro. O sea, 2/3 de los diputados instalados. Ahí está muy claro ahí el reglamento de interior y debate. Entonces, si quieren volver a interpretar, además, no solamente el reglamento de interior y debate y algunos otros elementos, bueno, están en su derecho y hemos visto cómo atropellan reiteradamente. Esto no beneficia, insisto, en definitiva, al pueblo de Venezuela, que hoy está pasando hambre, que no tiene medicamentos, que lamentablemente no ve respuestas de un gobierno. Ellos han querido atropellar el Parlamento para tratar de hacerse ver los todopoderosos de manera muy soberbia además, y lo que han logrado es atropellar a todo el pueblo de Venezuela, a la peor crisis que estamos viviendo en nuestro país. Es pública, ha sido pública además la posición del Partido Voluntad Popular, donde usted milita respecto del diálogo. Sin embargo, me gustaría, si el equipo de producción nos ayuda, por favor, vamos a colocar en cámara el acuerdo que fue firmado el 12 de noviembre entre gobierno y oposición en el marco de la mesa de diálogo con la mediación del Vaticano y la UNASUR, que esto fue, repetimos, el 12 de noviembre. Fíjese, el punto número 2 del acuerdo dice que se comprometieron en el campo político a avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el TCJ. En el mismo contexto, y cito, se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los 2 rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre del año 2016. Es decir, la designación de rectores del CNE, de acuerdo a lo que establece la Constitución, es parte del acuerdo de la mesa de diálogo. Adicionalmente, no solamente está en la Constitución, no solamente le corresponde a la Asamblea Nacional, sino un acuerdo político en esa mesa de diálogo. Ya vemos que el gobierno no solamente no tiene respaldo popular, sino tampoco palabra al no cumplir con cada uno de los acuerdos que ahí están estipulados. Insisto, no solamente es constitucional, le corresponde a la Asamblea Nacional, sino hay un acuerdo político. Entre otras cosas, por eso nosotros no participamos en su instancia, en esa mesa de negociación. Cuando tú vas a vender un carro, Gabriel, o un celular, o sea, probablemente si te llaman a preguntarte por él, mira, vamos a verlo a las 11 de la noche en la autopista vieja Caracas-La Guaira, probablemente vas a decir que no. No, vamos a ver a las 3 de la tarde en tal sitio. Tú eres el dueño de ese momento. Hoy, la mayoría, el Parlamento, podía decir mejores condiciones, que es distinto al objetivo del diálogo, de la negociación en el caso del carro o el celular. Es decir, el objetivo es sacar la mayor rentabilidad posible al artículo. En el caso de el diálogo, ¿cuáles son las condiciones? La liberación de los presos, apertura del canal humanitario y restituir el orden constitucional de Venezuela roto y declarado así por la Asamblea Nacional. Por eso no llegamos en ese momento. ¿Y cuál era el objetivo entonces? Bueno, pues generar las condiciones para una transición democrática en el país. Estamos muy conscientes de eso. Hoy la situación se agrava. El objetivo del gobierno en ese momento fue dividir, desmoralizar y ganar tiempo. No podemos lograrlo. Entonces es momento entonces de decir, si ahí salía, retomar el juicio político, retomar el abandono de cargo por parte de la Asamblea Nacional y avanzar políticamente hacia un desenlace de esta crisis. Vamos a pasar, diputado Guaidó, a esta hora. Es mucha la participación que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario para el diputado del señor Jiménez José Verde. Le pregunta, ¿cómo es eso que por unanimidad, si la otra parte no participó?
Bueno, nuevamente, el comité de postulaciones lo conforman 21 personas, 10 diputados y 11 de la sociedad civil. Se excluyó el PSUV de manera unilateral y aún así él debe continuar el proceso de lo que fue el comité de postulaciones con las 21 personas y aprobaron por unanimidad el informe de lo que fue el comité de postulaciones. Otro comentario de Gianmarco Rivas le pregunta, ¿qué se gana con cambiar a los rectores del CNE si igual los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hacen lo que quieren con la Asamblea Nacional? ¿Qué le contesta? Bueno, esto es un proceso de transición que empezamos creo que hace un año exactamente hoy. O sea, donde ganamos el poder electoral y donde debemos ir hacia la reinstitucionalización de todos los poderes. Ya sabemos cómo opera el Tribunal Supremo de Justicia, ya sabemos cómo opera incluso hoy el CNE, que no ha convocado a las regionales, que no convocó y secuestró el referéndum revocatorio. Deberán responder por eso en algún momento, pero sí es importante tener un árbitro electoral. En este mismo sentido, le pregunta el señor Leo Quintero, diputado, si supuestamente aún la Asamblea Nacional se mantiene en desacato, entonces, ¿cómo van a hacer para designar a los nuevos rectores? No existe tal desacato, esos son argumentos que está utilizando el gobierno. El TSJ está funcionando con un brazo claramente y ejerciendo el poder desde ahí, desde lo poco que les queda, porque no tienen respaldo popular. Así que la Asamblea Nacional, en su mandato del pueblo de Venezuela, debe ejercer la mayoría que nos otorgaron hoy hace un año. Roque Juan Peñalver tiene otra inquietud y le dice, ¿cuándo la Asamblea Nacional hará cumplir la ley que ordena pagar los estatiques a los jubilados y pensionados que los necesitan? Bueno, eso es parte del Ejecutivo. O sea, lamentablemente vimos un Ejecutivo que no solamente eso, sino que no da respuesta al caso de corrupción de PDVSA con los 11.000 millones que se demostró por parte de la Comisión de Contraloría, no ha dado respuesta de la vinculación de los narcosobrinos con todo el funcionamiento del Estado y no da respuesta en definitiva a las necesidades de apertura, por ejemplo, del canal humanitario para atender la urgencia. Entonces el Ejecutivo que bloqueó esa iniciativa, incluso además casi burlándose del pueblo de Venezuela, diciendo, bueno, que sea la Asamblea la que resuelva cómo conseguir el dinero, cuando es el Ejecutivo el encargado de manejar el erario público y por supuesto sin nombrar PDVSA. Claro, si ya vimos que 11.000 millones de dólares se robaron, ya sabemos por qué no pueden pagar entonces ni se estatique a los jubilados. Diputado, leo para usted un último comentario de @FreyesSilva. Le dice, ¿usted cree fervientemente que el nuevo rector va a ocupar su cargo de forma sosegada como otro empleado más del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que podemos elegir un rector imparcial e incluso los dos por parte de lo que nos corresponde como Asamblea Nacional. Y debemos hacerlo en los próximos días de manera urgente. Ya vemos la importancia que revestió nada más y nada menos que el derecho a elegir. Fueron muchas las luchas que se dieron por el derecho a elegir, por el derecho a expresarnos y debemos nosotros entonces ejercer esa mayoría en definitiva. Nos quedan solo segundos para finalizar la entrevista, diputado Guaidó, y me gustaría conocer en qué estatus está el caso de John Goycochea. Ayer se conoció públicamente que hubo una boleta de excarcelación, de liberación, y por cierto que aparentemente fue emitida hace más de 15 días, se hizo pública el día de ayer y se espera para el día de hoy quizás la liberación de John Goycochea. Sí, mira, son 261 personas entre perseguidas, exiladas, presos, privados de libertad que tienen hoy voluntad popular. John ayer afortunadamente se hizo pública la cautelar, debería estar en libertad, nunca debió estar preso John Goycochea, pero ahí vemos entonces incluso el choque que hay entre poderes por parte del régimen. O sea, hay una boleta de excarcelación, debe ser liberado de inmediato, como muchos otros en el SEBIN. Entonces no lo liberan porque a González López, el director, no le da la gana. O sea, tienen secuestrado en este momento, no solamente a John, sino a otros dirigentes. Lo que sucedió, por Dios, con el médico de los Magallanes de Katia, el señor Miller y el señor Spite, que trabajan ahí. No solamente prohíben que nosotros hagamos propuestas de canal humanitario, sino el que recibe ayuda tan necesaria para la gente, por Dios, que tanto le hace falta hoy los medicamentos, también entonces la meten presa sin ningún tipo de orden. Fueron a los distintos juzgados y no había orden. Estaba secuestrado entonces por el SEBIN estas dos personas. Ese ha sido el comportamiento de la policía política del régimen, que además no sabemos en manos de quién está. Si está en manos de Diosdado, si está en manos de Nicolás Maduro. No sabemos quién responde en definitiva al señor González López. Sabemos que no al imperio de la ley. Sabemos que no a la Constitución, porque si no estarían liberados de inmediato estas personas hoy y sobre todo John Goycochea. Bien, muchísimas gracias, diputado Guaidó, por haber tenido Gabriel, gracias por la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Juan Guaidó, diputado al Parlamento Nacional, presidente del Comité de Postulaciones